Hola, ¿qué tal mis hermanos? Muy buena tarde, soy Miguel Arcángel Gutiérrez, transmitiendo desde la ciudad de Puebla para Fidei Medios Tehuacán, para toda la diócesis de Tehuacán. Queremos agradecerte que nos permitas entrar en tus hogares y poder compartir la palabra de Dios. Dejar hoy que la palabra de Dios venga a nuestras vidas, nos llene de su amor y sobre todo ilumine nuestro caminar. He preparado un tema que espero sea de mucho interés para ti, para toda tu familia y sobre todo para poder aclarar algunas dudas que tenemos en nuestra misma fe católica, en nuestra misma fe que compartimos. A veces nos preguntamos, ¿por qué me tengo que confesar yo? ¿Confesarme yo? ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que confesar con un hombre pecador como es un sacerdote? Y es una pregunta que los hermanos separados nos hacen, pero que se las hacen muchos católicos. No solo los hermanos separados, se las hacen los mismos católicos y no sabemos responder, no sabemos darle una respuesta a esta pregunta. ¿Por qué me tengo que confesar yo? ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo que dejar que alguien más perdone mis pecados si yo puedo tener una comunicación con Dios, si yo puedo con Dios hablar y Él conoce todo lo que está en mi interior? Esto es lo que hoy queremos compartir y al tema precisamente lo hemos llamado ¿confesarme yo? ¿Por qué? Ese es el reto hoy, esa es la pregunta y la idea es que tú y yo podamos verdaderamente encontrar luces a través de la palabra, no a través de lo que dice el hombre, sino de la palabra misma. ¿Por qué? ¿Por qué la confesión es un sacramento? Y es uno de los sacramentos más importantes después de la Eucaristía. Es más, no podemos vivir, no podemos alimentarnos del cuerpo y la sangre de Cristo si tú y yo no hemos llegado al sacramento de la confesión o sacramento de la reconciliación. Algunas sectas fundamentalistas que quieren que todo se les compruebe con la palabra y se les olvida lo que dice la palabra de San Juan, que en la Biblia no está todo, está algo, un poco de lo que dijo y de lo que hizo Jesús. Pero este sacramento, el sacramento de la reconciliación, no es un sacramento por el cual nosotros vamos a decir, no, que diga aquí que Jesús lo dijo. Pues bien, lo vamos a descubrir hoy. Lo vamos a descubrir el por qué tú y yo nos confesamos con el sacerdote. ¿Por qué tú y yo vamos ante un sacerdote y hablamos de nuestros actos, hablamos de nuestros comportamientos, confesamos aquello que sabemos desde nuestra interiorización que no es agradable a Dios? Sabemos que eso no está mal. Es cierto, el sacerdote es un hombre tomado entre los hombres, pero no deja de tener su naturaleza humana. Puede ser un pecador, pero hay sacerdotes que son con una santidad extraordinaria. ¿La Biblia prohíbe que nos confesemos con ellos? No, ni lo prohíbe, sino lo pide. Fíjate, no lo prohíbe, lo pide. Y los hermanos separados y los mismos católicos, hay quienes dicen, yo me confieso directamente con Dios. Es como si Dios tuviera un celular donde yo le marco y Dios me contesta. Pues no. Si tú perteneces a la fe católica, tienes que entender, pero tienes que entenderlo con bases bíblicas, teológicas. ¿Por qué me tengo que confesar? Sí. ¿Por qué tenemos que llegar a la confesión? Yo quisiera leerte un pensamiento de la Madre Teresa de Calcuta que me parece extraordinario para este tema. Dice la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa, dice, la primera lección que nos da el Sagrado Corazón de Jesús,
La primera lección que nos da el Sagrado Corazón de Jesús es a examinar nuestra conciencia. Es aprender a examinar nuestra conciencia. Y una examinación de conciencia, perdón, un examen de conciencia no es una confesión. Es como un pasar lista. Es como un revisarme. Y yo diría una palabra más interesante. Es interiorizar. Interiorizar. Y dice algo. El examen de conciencia es un trabajo conjunto entre nosotros y Jesús. Fíjate, a la luz de Jesús, dice la madre. A la luz de Jesús, hagamos nuestro examen de conciencia. Pero el examen de conciencia no sustituye, no cubre al sacramento de la confesión. No lo cubre. Hay muchos hermanos que dicen, pero es que es un pecador igual que yo. Sí, pero Dios lo tomó de entre de los hombres. ¿Y cómo es que ellos perdonan mis pecados? Primero, el sacerdote no perdona. Él perdona en nombre de Cristo, porque a Él se le ha conferido una potestad, un poder. Por eso la pregunta de hoy es, ¿confesarme yo? ¿Por qué? Y es más frecuente escucharlo hoy en jóvenes, es más frecuente escucharlo hoy en adultos varones, pero yo creo que tiene que ver con lo que nos dice la Madre Teresa de Calcuta. Esta interiorización nos cuesta. Nos cuesta revisarnos. Yo siempre he dicho y sostengo que el hombre a quien más miedo le tiene no es ni al virus que está ahorita, no es ni al cáncer, no es a las personas, no es a la inseguridad realmente. A lo que tú y yo le tenemos más miedo es a interiorizar dentro de nosotros. Es entrar, es descubrir. Y dice, el Sagrado Corazón de Jesús lo que intenta es que nosotros descubramos interiormente a través de una revisión cómo estoy, dónde estoy. Las dos primeras preguntas existencialistas que Dios le hace al hombre a través de Adán son ¿dónde estás? Y segunda se la hace a Caín, ¿qué has hecho? Si tú y yo no nos interiorizamos, no nos revisamos, como dicen por ahí, una tras otra, vamos cometiendo los mismos errores. El problema del error es que cuando yo lo practico, va creciendo y en algunos casos llega a ser conductas no deseables ante Dios. Pero vamos a revisar lo que nos va diciendo la palabra de Dios. La Biblia nos va a responder. Y es muy importante algo, que yo quisiera que tú que me estás escuchando lo pudieras compartir con tu esposo, con tus hijos, que pudieras compartir en tus redes sociales también este tema. ¿Por qué me tengo que confesar? ¿Confesarme yo? ¿Por qué? Porque uno de los errores grandes, titánicos, que muchos de nosotros cometemos es hundirnos en el mar de la ignorancia, el no saber, el solo repetir porque lo vi, porque lo dicen y porque algo de mi conciencia lo rechaza. ¿Y sabes por qué? Porque no estudiamos bien la palabra de Dios. Porque precisamente algo que tienen nuestros queridos hermanos separados es manipular, sacar de contexto el texto. Sacan de contexto el texto y el texto lo ponen en otro contexto. Eso es lo que hoy vamos a descubrir. Jesucristo le da poder a sus apóstoles. Esta es la principal razón por la que tú y yo vivimos el sacramento de la reconciliación. Esta es la razón más importante.
es una potestad. Es un poder dado por Jesús a sus apóstoles. No es porque la iglesia se lo haya inventado, no. No es porque la iglesia nos quiera manipular. No te vayas. Puedes ir a la palabra de Dios y en la palabra de Dios puedes encontrar los textos. No es una invención del hombre. Esta es la principal razón. Somos discípulos de Jesús. Y si tú y yo somos seguidores de Jesús, lo primero, y digo seguidores de Jesús en la fe católica, en la fe cristiana que se ha desvirtuado, y se ha desvirtuado por lo que digo. Han sacado el texto del contexto y el texto lo han puesto en otro contexto. Jesucristo le da poder a estos discípulos, a los primeros apóstoles. Y si tú me preguntas, ¿quién eran los apóstoles? Sí, eran pescadores. Era gente que vivía al día a día. Era gente no preparada. Pero no se nos olvide que el conocimiento de Dios no viene del conocimiento de la ciencia del hombre. El conocimiento de Dios viene de la ciencia que da el Espíritu Santo. Por eso es uno de los carismas, el don de ciencia, el don de conocimiento. Y Jesús le da a estos hombres este poder, esta potestad de perdonar los pecados en su nombre. Y esto quiero que te quede claro. Tú cuando llegas a el confesionario, quien te perdona, por eso es la paz que sentimos, es Cristo mismo en nombre del sacerdote. El sacerdote es un instrumento de gracia. El sacerdote ha sido llenado de un poder, de una potestad dada desde el principio por Jesús a sus apóstoles. Esa es la realidad de las cosas. Reciban al Espíritu Santo. Es lo primero que él dice Jesús a sus apóstoles. Y lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, del versículo 22 al 23. Capítulo 20, del versículo 22 al 23. Reciban el Espíritu Santo. Y ojo, a quienes ustedes perdonen sus pecados. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. A quienes ustedes perdonen sus pecados. Y algo interesante, estos dos citas bíblicas que te voy a dar están en todas las Biblias del mundo. Reina Valera, que es la traducción de los hermanos separados, ahí está. En la Biblia latinoamericana, en la Biblia en griego, en la Biblia que tú quieres, ahí está. Y a veces nuestros queridos hermanos separados sacan de contexto. No es que Jesús perdone sus pecados, Él me los quiere perdonar. No, es muy clara la palabra. Jesús le da esta potestad a sus apóstoles. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen sus pecados, quedarán perdonados. Fíjate el poder. Quedarán perdonados. Y a quienes se les retenga, es decir, a quien no se les dé el perdón, quedarán retenidos. Es poder y palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es poder de la palabra. Y en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versículo 18, para que no se nos olvide, Mateo 18, 18, dice: todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Ahí radica la potestad. Esa es la potestad de un sacerdote, de un hombre como tú y como yo, pero que tiene un sacramento que tú y yo nunca tendremos.
el sacramento del sacerdocio, el llamado a ser verdadero seguidor, y no solo seguidor, sino apóstol de Cristo. Estos pasajes, te decía yo, estos dos, el Evangelio de San Juan 20, del 22 al 23, y el Evangelio de San Mateo 18, 18, están en todas las Biblias del mundo, incluyendo las que usan los hermanos separados. Y ojo, para ti que a veces te niegas, para ti que a veces te cuesta tener este sustento en la confesión, ojo, no es que la Biblia se lo haya, la Iglesia Católica se haya inventado este sacramento. No, mi hermano, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Es un sacramento que está en la palabra de Dios. Y tampoco es un sacramento que la Biblia lo prohíbe. Y aunque no nos guste, es un sacramento instituido por Jesucristo. Por eso la pregunta es, ¿confesarme yo? ¿Por qué? Porque es un sacramento, es un mandato que Jesús nos dejó a todos. Confesarnos, buscar el sacramento de la reconciliación. Y para eso a sus apóstoles, a esos hombres que me dices ignorantes, hombres pecadores, Dios les dio una potestad y se la sigue dando desde el principio hasta nuestros días. Nuestro Señor Jesucristo es muy claro. Está hablando de poder, del poder de perdonar y de no perdonar. Fíjate lo que digo, el poder de perdonar y de no perdonar, ¿qué cosa? Los pecados. Jesús le ha dado a la iglesia, le ha dado a los sacerdotes, obispos, cardenales, al Papa, la potestad de perdonar los pecados. No está hablando de que nos perdonemos cuando nos ofendamos. No, está bien. Si ofendes a alguien y en ese momento tú quieres pedir perdón, adelante. Pero eso no es una confesión. Eso es un corazón humilde. Eso es un corazón que sabe reconocer sus faltas ante los demás. No está hablando de eso la palabra. No está hablando. Sino está hablando de que algunos, y esos algunos son los apóstoles y sus sucesores. Los apóstoles y sus sucesores tienen el poder de perdonar los pecados. Nos guste o no, está sustentado bíblicamente. Por supuesto que Jesús sabía, Jesús conocía la vida de todos. Jesús sabía que eran hombres pecadores y aún así Jesús les dio este poder. Y se ha venido dando este poder desde Cristo, desde los apóstoles a los obispos y los obispos a sus sacerdotes. No es un invento de la iglesia. Jesús no dejó celulares hace 2020 años. No. Para confesarnos directamente con Dios. Como dicen los hermanos separados. Yo no necesito ir a confesarme con un hombre pecador como yo. Momento, no es un hombre pecador nada más. Es un hombre tomado entre los hombres con una potestad y un poder que Dios le ha conferido. Así sea lo más pecador del mundo. ¿Por qué? Porque así son los caminos de Dios. Porque Dios dice, mis caminos no son vuestros caminos. Yo lo traduzco, la lógica de Dios no es la lógica humana. Lo que para ti debe de ser, Dios usa caminos, como dicen por ahí, escribe derecho, recto, en renglones torcidos. ¿Por qué usa hoy a los laicos Jesús, Dios? No porque seamos buenos,
no porque tengamos el mejor carácter, no porque seamos una chulada de personas. Dios nos ha dado esta orden: vayan y hagan. Y es para todos, no es para mí, es para todos. Por eso somos católicos, es universal. Eso significa ser católico, universal. La fe es para todos. ¿Cuántas sectas tal vez llegan a la puerta de tu casa, llaman a la puerta y te dicen que este sacramento es una mentira? Te dicen que Jesús no ha dicho eso. Si tú anotas Evangelio de San Juan, Evangelio de San Mateo, San Juan 20, del 22 al 23, y San Mateo 18, 18, tendrás el sustento bíblico y en sus propias Biblias de ellos está. ¿Qué es lo que pasa entonces? Desafortunadamente, a estos hermanos los aleccionan, a estos hermanos los capacitan para estar a la defensiva, tristemente. Porque entonces ellos van a usar como oposición lo que dice el libro del profeta Jeremías en el capítulo 17. Y en Jeremías en el capítulo 17, el profeta Jeremías nos dice que es malo confiar en un hombre. Fíjate lo que ellos usan, pero no terminan de leer todo lo que dice la cita. Por eso te decía yo, sacan el texto del contexto y lo ponen en otro contexto. ¿Y cuál es el contexto? Ir contra el sacramento de la reconciliación o de la confesión. ¿Por qué me tengo que confesar yo? Porque es un sacramento, porque es un mandato, un mandamiento de Jesús. Es, podríamos decirlo, una orden que Jesús nos dejó. Es una orden. Ellos dicen, es que en Jeremías, profeta Jeremías capítulo 17, dice que cometen un gravísimo error, que es malo confiar en un hombre. Pero, ojo, no dicen lo que sigue. Ahí escribe el profeta Jeremías, es malo confiar en un hombre que aparta su corazón de Yahvé. Ahí está la respuesta. Es malo confiar en un hombre que aparta su corazón de Yahvé. Por supuesto. Si yo aparto mi vida de lo que me pide Cristo y vivo de acuerdo al mundo, hermano, ¿cómo puedo yo guiar? ¿Cómo puedo yo aconsejar? ¿Cómo puedo yo hablar de la palabra de Dios si mi corazón está lejos, a miles y miles de kilómetros de Dios? La palabra esto sí lo prohíbe. Nos dice, no confíes en un hombre que tiene su corazón apartado de Yahvé. Pero eso no te lo dicen. Y como nosotros desafortunadamente hemos caído en esta titánica ignorancia de no conocer lo que nos dice la palabra, lo que Cristo nos pide, inmediatamente somos presa de ellos. Nos dan razones de lo que nosotros queremos escuchar. ¡Ah! ¿Tienes razón? Si yo siempre lo decía, que por qué tenía yo que ir y confesarme con un hombre igual que yo de pecador. Te están dando un alimento, pero que tienes que ver contigo porque es lo que tú quieres escuchar. Pero Dios no lo dejó dicho eso. Dios es muy claro, ya te vuelvo a repetir, en el Evangelio de San Juan. Lo que ates será atado, dice Mateo 18, 18, y lo que desates será desatado en el cielo. Lo que perdones será perdonado, y lo que no perdones quedará sin perdonar.
se lo dio a los apóstoles. Es un poder dado. Ojo, es un poder dado. Yo te invito a que observes cuando regresemos a las parroquias, las filas o las colas, como decimos acá en México, de las personas que se van a confesar. Nadie se habla. Todos les da pena voltearse a ver al de al lado. Cada quien concentrado. Y observa lo que pasa cuando entra el penitente y sale del confesionario. Sale liberado. Salimos con una paz que no nos las da el sacerdote. El sacerdote es ungido, es lleno del poder del Espíritu Santo para guiar, para aconsejar. Pero el poder que perdona es Jesús. En este caso, la confesión no es para apartarnos de Dios, que es lo que hace la mayoría de las personas. Satanás siempre va a estar ahí. Púchele, va a estar ahí incitándote a caer en tus debilidades, en tus desórdenes carnales. Pero él mismo te va a devolver la vergüenza que debiste haber tenido antes de hacer lo que ibas a hacer, y te la va a devolver cuando estés en esa fila. Por eso no nos confesamos. Me da pena, me da vergüenza que mi sacerdote, mi párroco sepa quién soy yo. En primer lugar, los sacerdotes tienen que practicar el sigilo. Segundo lugar, el que perdona es Cristo, no es el sacerdote. Sin duda, vuelvo a repetir, este texto es sacado del contexto, el de Jeremías 17. 2, hay que practicar y entender que la confesión es algo que es una ordenanza que está en la palabra de Dios. En los primeros años de vida de la iglesia, las personas, los hombres de aquel tiempo, entendieron claramente este mandato. Este sacramento se practica, se vive. Este sacramento se hace vida desde el principio porque hay una potestad dada por Jesús. Dice el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19, versículo 18. Y podríamos decir que el libro de Hechos de los Apóstoles es la extensión del Evangelio de San Lucas. Sería como, por decirlo así, San Lucas 2. Pero no es así. Es libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. ¿Y por qué digo lo de Mateo? Porque la mayoría lo escribe Mateo. Muchos de los que habían creído, fíjate lo que dice la palabra, muchos de los que habían creído venían a confesar todo lo que habían hecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchos de los que habían creído venían a confesar todo lo que habían hecho. Acabamos de leer, ¿sí?, este pasaje en el que se nos dice cuando esas personas creyeron, cuando tú crees, y lo decimos en el credo dominicalmente, en la celebración eucarística, creo, Señor. En algunas diócesis, los sacerdotes van dando el credo y la gente responde, sí creo. Y es una ambigüedad, es una contrariedad, es una contradicción que diga sí creo, pero no lo vivo. Sí creo, pero no lo practico. Sí creo, pero eso no va conmigo. Entonces tú no eres un católico, tú eres un católico, como digo yo, de cumplimiento. Cumples y mientes. Esas personas que creyeron, dice la palabra, muchos de los que habían creído, muchos venían a confesar todo lo que habían dicho. Y ojo,
Dice la palabra venían. Es decir, se desplazaban de un lugar a otro lugar. Buscaban el sacramento. Nosotros tenemos ahí cerca de nosotros sacerdotes, iglesias, comunidades donde no queremos ir a buscar este sacramento. Y yo te leí hace un momento las palabras de la Madre Teresa de Calcuta cuando nos habla de la interiorización. De esta interiorización que tú y yo debemos de hacer a la luz del Sagrado Corazón de Jesús. Y la Madre Teresa nos decía, esta interiorización es entre nosotros y Jesús. ¡Wow! Es entre nosotros, entre tú y Jesús. Si no hacemos la revisión de dónde hemos fallado, ¿cuántas personas no llegan al confesionario y al mismo sacerdote le dice, Padre, es que yo no tengo nada de lo que me tenga que arrepentir ni de confesar? Ya desde ahí estamos mal. Porque la palabra misma nos dice, lo hemos visto el día de ayer, 7 veces peca el hombre y 7 veces se levanta en el día. Siempre. Pensamiento, obra, palabra. Esa es nuestra tendencia, no nuestra naturaleza. Tendemos al pecado. Venían y hablaban, es decir, iban y se desplazaban de un lugar a otro. ¿Por qué tenían que ir a otro lugar y no directamente con Dios como hacen los hermanos separados? Porque esta es la razón. Porque entendieron desde el principio el sacramento de la confesión. Ellos entendieron que Jesús había dado esta potestad. Ellos iban buscando a los apóstoles. Estos primeros hombres de la primera iglesia confesaban sus faltas. Esto, hermano, es lo que hacían los cristianos verdaderos de aquel tiempo. Esto es lo que hacemos los cristianos verdaderos de este tiempo. Seguimos en la actualidad viviendo y practicando el sacramento de la confesión, el sacramento de la reconciliación. Querido hermano, querida hermana, la pregunta es, ¿ya he respondido por qué me tengo que confesar yo? Y voy a seguir. La palabra de Dios habla también de decir nuestras faltas al sacerdote. ¿Dónde lo dice? Me vas a preguntar. Carta de Santiago, capítulo 5, del versículo 14 al 16. Confiesen unos a otros sus pecados. Ahí está. Sacramento de la confesión. Pero es que no dice sacramento de la confesión. Eso es quererle poner 5 patas al gato cuando tú siempre sabes que tiene 4. La palabra es muy clara. Confiesen unos a otros sus pecados. No es cuando tengas ganas. Si escuchas bien, dice, confiésense. Es una orden, es un mandato. Nos enseñarían en la primaria, es un imperativo, es una orden. Confiésense unos a otros. No hay opción. Tanto que dicen las sectas basarse en la Biblia, y qué chistoso que no lo quieran ver con claridad. Es decir, cuando les conviene, toman lo que quieren, y cuando no, no es así. Pues yo también así puedo vivir. Puedo hacer de la palabra de Dios lo que a mí se me antoje. La puedo utilizar, la puedo ajustar a lo que yo creo, a lo que yo pienso. Pero acuérdate, hay verdades subjetivas, que es lo que yo creo, yo pienso, pero hay verdades objetivas que no.
podemos cambiar, ni tú ni yo. Y una de estas verdades es precisamente el sacramento de la reconciliación. La solución para entender esto es que los hermanos separados se pongan a leer la Biblia. Eso es lo primero que tienen que hacer. Que los pastores que los guían sean honestos y se pongan a hacer lo que dice la palabra de Dios. A reconocer que Cristo ha fundado su iglesia. El error de los fariseos, como el error de las sectas, nos los está diciendo en el Evangelio de Mateo, de San Mateo. Y nos los descubre en el siguiente pasaje. Oye, ponle mucha atención, está en el Evangelio de San Mateo. Al ver Jesús la fe de estos hombres, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron: ¡qué manera de burlarse de Dios! Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Quedan perdonados tus pecados? ¿O levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y entonces después dijo al paralítico Jesús: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente, al ver esto, quedó muy impresionada. La gente quedó impresionada y alababa a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 9, del versículo 1 al 8. Esto es tremendo. Y no lo dice hombre alguno, lo dice Cristo en su palabra. Ahí lo dice. La gente sencilla, dice la palabra, alabó a Dios por haber dado tanto poder a los hombres. ¿Quién le da poder a los sacerdotes? Dios. Se los da Dios. Mientras que los supuestos maestros, las supuestas sectas, los supuestos maestros de la ley, los fariseos, vieron solamente lo que les convenía. Ofendía a Dios haberle dicho al paralítico: tus pecados te son perdonados. Lo mismo está pasando hoy. La gente sencilla, porque lo dice Jesús en el Evangelio de San Juan, cuando está en medio del pueblo, levanta su mirada al cielo y dice: gracias, Padre. Y hay algo interesante antes de decir gracias. Lleno Jesús de Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y dijo: gracias, Padre, porque así te ha parecido bien revelarle estas cosas a los sencillos y humildes de corazón. Hoy los supuestos maestros, los supuestos pastores que van sangrando, que van explotando a muchos hermanos, se quedaron en la ofensa. La gente sencilla hoy bendice a Dios por haber dado este poder de perdonar los pecados a los hombres. Es una bendición. ¿Sí me escuchaste, hermana, hermano? Es una bendición tener el sacramento de la reconciliación. Es una verdadera bendición y es tremendo que hoy las sectas, con sus maestros actuales de la Biblia, siguen gritando y escandalizándose que cómo un hombre puede perdonar los pecados. Seguimos repitiendo lo mismo.
y no hay otra. Por algo, te diría yo, el orgullo es pecado. Y el orgullo es pecado, y tan es pecado que Jesús lo condenó con mayor fuerza. Algunos ejemplos que te quiero dar para que tú vayas entendiendo este sacramento. Dice la palabra, confesarse en la iglesia antes de recibir el cuerpo, declarando su pecado al sacerdote del Señor. Esto no lo dice la palabra, lo dice el magisterio. ¿Sí? Que nadie diga cumplo una penitencia sacramental ante Dios si no se ha confesado. Resumiendo, querido hermano, este sacramento es un regalo que nos dejó nuestro Señor Jesús. No es de hombre alguno, no es una invención de la iglesia. No es que a alguien se le ocurrió esta idea, le vino la idea brillante, no. Es un regalo el tener nosotros, los católicos, con gran orgullo, el sacramento de la reconciliación. Ya no huyas, ya no te escapes, no te escabullas, es una bendición. Yo escucho a muchos hermanos que hablan hoy de este tiempo de la pandemia, que es un tiempo de interiorización, que es un tiempo de que verdaderamente nosotros nos encontremos, nosotros verdaderamente vayamos y nos estemos revisando. Pero querido hermano, si no hay una conversión, si no hay un volverse a Dios, si no hay un análisis, si no hay una interiorización, querido hermano, tú y yo no hemos comprendido este alto al que nos ha invitado la vida, la palabra de Dios. Nos está invitando a interiorizar para buscar posteriormente el sacramento. Busca el sacramento. Y algo que te voy a garantizar es que te dará una tremenda paz. Acércate a celebrar este sacramento haciendo, como nos decía la Madre Teresa de Calcuta, un examen interior entre Jesús y tú. Y después te confiesas. Interiorizar, revisar, preguntarme qué está brotando dentro de mí. ¿Qué es lo que me hace a mí irme por caminos de oscuridad? ¿Me estoy buscando a mí? ¿Estoy buscándome solo a mí, el yo-yo? Que todos me reconozcan, que todos me vean, que ahora yo pude, que si soy yo. ¿Qué estás buscando, querido hermano? Eso es interiorizar. Eso es entrar y revisarme. Y hay algo importante. Para interiorizar dentro de ti, tienes que ser muy honesto contigo. Porque puedes engañar a todos, pero a Dios no lo podemos engañar. Interiorizar. ¿Por qué actúo así? ¿Qué me mueve a esto? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Qué es lo que yo quiero en la vida? Querido hermano, acércate y celebra este gran regalo de Dios, arrepintiéndote, con un corazón contrito. ¿Qué es un corazón contrito? Un corazón que le duele profundamente haber ofendido a su Dios. Eso, que el pecado nos duela. Porque si el pecado no duele cuando lo confesamos, hermanos, estamos repitiendo y repitiendo las mismas actitudes, las mismas formas de actuar, las mismas formas de vivir, y no hay cambios en nuestras vidas. Si hemos dicho que Jesús vive en nosotros, si hemos dicho que Jesús es nuestro Señor, como dice por ahí, que se te note, pero que se te note con un cambio de vida. Y el cambio de vida no es nada más tener una relación vertical yo y el hombre, no. Es yo con el otro yo, con mi prójimo, es yo conmigo mismo y es mi relación con el mundo.
cómo te estás relacionando con los demás. Este sacramento tiene que vivirse como el más grande regalo después de la Eucaristía que Cristo nos ha dado. No es una invención de la Iglesia Católica. No es que se sacó el as de la manga. Ahí están ya los fundamentos, están dados. Si no has estado desde el principio, ve el tema una vez que lo compartamos y compártelo con familiares, con hombres que se niegan a buscar a Cristo porque están en esta idea, en este estado de confort, de justificar sus actos, sus conductas, sus comportamientos antimorales, sus comportamientos pecaminosos, su pecado. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se van ajustando a lo que el mundo propone para sentirse cómodos. Y algo que hace el pecado es llevarnos cada día a la comodidad. ¿Qué es tanto tantito? No tiene nada de malo. Es un poquitín. Y lo voy justificando. Es que soy débil, no puedo, no tengo fuerzas. Pide dominio de ti mismo. Pídele al Espíritu Santo que venga y transforme, que venga y cambie tu vida. Celébralo. Pero para celebrarlo, interioriza, revísate. Dice el Sagrado Corazón de Jesús, es una revisión interior del hombre. Es una relación íntima entre el hombre y Jesús. Tú y Dios. Ese es el primer paso. El segundo paso es arrepiéntete. Pero que este arrepentimiento sea un arrepentimiento de haber estado alejado de tu Señor, de haber preferido lo del mundo y no lo que Dios nos propone. ¿Y por qué se nos olvida esto? Porque simple y llanamente, querido hermano, vivimos con la mirada hacia la tierra. No vivimos con la mirada hacia el cielo esperando la trascendencia, el encuentro con Dios. Nos da miedo la muerte. Claro, mi suegra, que en paz descanse, decía que el que nada debe, nada teme. Pero traemos una cola de dinosaurio. Y por eso es el terror a morirnos. ¿Qué va a pasar de mí, conmigo después? ¿Iré al cielo? ¿Iré al infierno? ¿Iré al purgatorio? Ese es el terror. Si tienes a la mano este bendito regalo de este sacramento de la reconciliación, entonces ¿por qué lo rechazas? Porque una vez que son perdonados tus pecados, Dios los olvida. Es como aquel sacerdote que aquella mujer le dice, la Virgen, Jesús, perdón, se me ha aparecido. Y quiere que usted haga una difusión de los mensajes. El sacerdote no le creía. No le creía. Y entonces el sacerdote le dice, mira, ¿le vas a decir a ese tu Jesús que te diga cuál fue mi último pecado que confesé? Si te lo dice, vienes conmigo y yo te voy a decir si es Jesús. La mujer obediente fue con Jesús, que en su oración se le revelaba, y Jesús la respuesta se la dio. Cuando la mujer llegó con el sacerdote y le dijo, ya tengo la respuesta, el sacerdote se burló de ella. A ver, dime, ¿qué te dijo? ¿Cuál fue mi último pecado? La respuesta de Jesús fue que no se acuerda. ¡Wow! Porque ese es el sacramento. Perdonado, perdonado está. Hermano, es como quererte estar sucio, tener deseos de bañarte con agua fresca, tener ahí el agua en una regadera, en una cubeta, en un estanque y no usarla. Así estamos los católicos. Así están los hermanos separados. Ahí está el sacramento. Y lo que hacen es combatir contra el mismo Dios que dicen que aman. El Señor, sabiendo que éramos frágiles,
Por eso, por nuestra fragilidad, por nuestra tendencia de la carne al pecado, Jesús, sabiendo eso, nos dejó el sacramento de la reconciliación. Por eso lo deja. Porque sabe que necesitamos estar en un continuo renovándonos, donde el alma no solamente sale limpia, sale restablecida cuando tú te confiesas. Y hay algo más. Cuando tú te confiesas, si habías perdido la gracia, en ese momento de la absolución de tus pecados, surge una vida nueva. Amén. Cuando el sacerdote nos da la absolución, sales de ahí con una vida nueva. Pero a este sacramento tenemos que acudir con plena sinceridad. Con plena sinceridad. Hay quienes llegan a confesarse por requisito. Los que se van a casar tienen que confesarse, y sobre todo el varón se confiesa nada más para decirle 2, 3 cositas al padrecito y deje de estar moliendo con sus requisitos de la iglesia. Entonces estamos perdiendo la gracia, los regalos que el mismo Jesús ha querido dejarnos. La confesión tiene que ser humilde, contrita, de dolor, de haber ofendido a un Dios tan bueno. Pero la confesión también tiene que ir acompañada con un inmenso deseo de reparar. Ojo en esto último. Inmenso deseo de reparar. Porque no solamente basta la absolución, ahora tengo que reparar. Y reparar es confesar, es pedir perdón a quien he lastimado, es acercarme a quien he herido, es restaurar, restablecer lo que he dañado. Una confesión bien hecha supone que antes ha habido un examen profundo, de una revisión, de una interiorización para llegar a ese sacramento. Y si tú haces esta revisión de preferencia delante de Jesús sacramentado, mucho mejor. Si no puedes, en presencia de Dios. Lo dice la Madre Teresa, lo dice también la Iglesia. En este examen de conciencia el cristiano ve lo que Dios esperaba de su vida. Ve lo que el pecado ha hecho en su vida. Por eso es que tenemos que acercarnos con un terrible dolor. Querido hermano, si hoy tú deseas tener esta gracia, ve preparando. Mientras regresamos a vivir los sacramentos a nuestra Madre Iglesia, ve preparando tu corazón. Ve preparando tu corazón para que te encuentres con Jesús. Para que digas a Jesús: Señor, en este tiempo de Cuaresma no lo he desperdiciado con Netflix. No lo he desperdiciado en las series o tomando cervezas. Ha sido un tiempo, Señor, para que tú inclines tu oído hacia mí. Lleva tu mano a tu corazón. Y vamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha regalado en este tema. Señor Jesús, inclínate a mi oído, dile. Díselo a Jesús. Que pase lo que pase, no me dejarás. Inclínate a mi oído. Inclínate a mi oído. Tu voz quiero escucharla. Y allí entre tus latidos, oír no pasa nada. Yo solo quiero en ti confiar. Díselo. En tus brazos descansar. Saber que aunque haya 1000 tormentas, a mi lado tú estarás.
Yo solo quiero en ti confiar y entre tus brazos descansar. Que aunque son duras las pruebas, jamás tú me dejarás, oh Jesús. Con tu mano en tu corazón, antes de despedirnos, queremos orar por las necesidades de Polita Palomino, por nuestra querida hermana la Laura Becerra Luna, y porque Dios ponga paz en el corazón de su esposo por su pérdida, por Mariana Guadalupe Bocanegra Maza, por Mari Cortaza, por Marta López. Queremos hacer oración por Silvia Samberino Solórzano, por Adela Priego Ramos, por Guadalupe Valencia, por María de Jesús Hernández, por Gabriela Castillo Fuentes, por nuestros queridos hermanos Antonio Álvarez y Yoli desde Cunduacán, Tabasco, por Evelia García, por María Guadalupe Méndez Pérez, por Gaby Gabriela, por César Carrera, por nuestro querido hermano Romano Moretz, donde esté, Dios lo bendiga y lo llene de sabiduría, por Irene Cano. Oramos también por Rulas Hernández, por Yani María Zapata López. Te pedimos, Señor, por las necesidades de Carolina Cárdenas, por nuestro querido hermano Juan Antonio de los Santos Bertruy, por Socorro Rodríguez, por nuestro hermano que se hace llamar Águila Negra, por Carmen López, por Nelly González, por nuestro hermano, por su esposa, por Alipio y Marcela. Hacemos oración por Elizabeth García Correa, por Lorena Acuña Hernández, por Rosa de la Cruz. También hacemos oración por nuestra querida hermana Marixa Morales para que Dios la llene de sabiduría. Hacemos oración hasta Nogales, Arizona, por Mari Romero, Mérida, Yucatán, por Friné Morimoto, por Alexandra Solís, por Shirley Margarita Peralta hasta Macuspana, Tabasco, por Rubén Domínguez Güemes, por Pedro Sonda a Villahermosa, Tabasco, por Mario Hernández Correa, que nos escuchan allá en Macuspana, Tabasco. Hacemos oración por Mari Narváez, por Chucho Kawich. Hacemos oración por la familia Pineda, por la familia Hernández, para que Dios los bendiga, por Lupita Luna Acosta, por Ángeles de Jesús, por nuestra querida prima Isabel Gular Villalobos, por Yania Imelda. Pedimos al Señor por todas las necesidades de nuestros hermanos conectados en este momento a la página de Fidei Medios Tehuacán, donde estamos nosotros transmitiendo lunes y martes, reflexionando con Dios. Gracias, hermano, por habernos sintonizado. Gracias, querida hermana, querido cristiano, por estar creciendo en la fe en este tiempo. Que estos tiempos sean verdaderamente tiempos que nos ayuden a crecer, a fortalecer nuestra fe. Te quiero invitar mañana miércoles 8 de la noche. Mañana miércoles 8 de la noche en Dimensión de Música Evangelizadora de la Diócesis de Tabasco. Esa es la página en Facebook. Dimensión de Música Evangelizadora de la Diócesis de Tabasco. Estaremos dando nuestro testimonio, mi esposa Lucy y un servidor, de lo que María, en el mes de María, ha hecho grandemente en nuestro matrimonio y en nuestra familia. Soy Miguel Arcángel Gutiérrez Bocanegra, que Dios te bendiga, y nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Y a ti, mamita María, te confiamos a todos los hermanos que están pasando por esta enfermedad. Cúbrelos con tu manto. Cubre a las familias, Madre Santísima, que tienen pérdidas dolorosas de sus hijos, de sus familiares. Y a nosotros, Señor, tú cúbrenos también con tu sangre preciosa. Que nada ni nadie nos toque. Cubre a los médicos, a las enfermeras, para que sean verdaderos instrumentos de tu amor con los enfermos. Que Dios te bendiga, que María Santísima te guarde en su regazo de madre. Soy Miguel Arcángel Gutiérrez Bocanegra y en Fidei Medios Radios nos escuchamos el próximo lunes y mañana miércoles. Te espero
en dimensión de música evangelizadora para dar nuestro testimonio como matrimonio de lo que María ha intercedido en nuestra vida. Muy buenas tardes.